Buenos días, Egunon. La noche estrellada de Vincent van Gogh. José Luis Aragón ha estudiado la luminancia de los remolinos del cuadro y ha concluido que es congruente con la ley de escala de la turbulencia de Kolmogorov, que a su vez se asienta en la cascada de energías de Richardson. Y es precisamente a Richardson a quien os invito a conocer en los próximos 10 minutos. Lewis Fry Richardson nació en Reino Unido en 1881 en el seno de una familia de cuáqueros, una comunidad religiosa que defiende a ultranza la honestidad, la justicia, el pacifismo y la vida sencilla, valores que dicen podrían promover las vocaciones científicas, porque también fueron cuáqueros John Dalton, el de la teoría atómica, Arthur Eddington, que obtuvo la primera evidencia experimental de la relatividad, también Joseph Lister, que perfeccionó el microscopio óptico, y entre otros Jocelyn Bell Barnell, descubridora de los púlsares de radio, el Nobel Jazz y eso. Tras estudiar en Cambridge, en 1910, Richardson publica su primer trabajo importante sobre la extrapolación de Richardson, una clave para la resolución de las ecuaciones diferenciales mediante el método de las diferencias finitas que aplicó al caso de los esfuerzos en una presa de mampostería. En 1913 es nombrado superintendente de un observatorio de la Oficina Meteorológica Británica, donde se empieza a interesar por la predicción meteorológica usando métodos numéricos. Y es que Cleveland Abbey decía que si somos capaces de predecir las posiciones de los astros, ¿por qué no también el tiempo? Había montado un sistema por el que los telegrafistas le pasaban datos diarios de meteo, Antonio, incluyendo el color del cielo, y con esos datos y su intuición y patrones previos, bueno, pues era capaz de hacer predicciones muy crudas. Wilhelm Bjerknes había diseñado las llamadas ecuaciones atmosféricas primitivas, que eran una simplificación de las de Navier y Stokes aplicadas en primer orden para la atmósfera. Y en este lío estaba Richardson cuando en 1914 se desencadena el horror, la Primera Guerra Mundial. A Richardson se le asigna seguir al frente del observatorio, que era relevante para las operaciones militares, pero el ardiente pacifismo de Richardson se lo impide. Se despide y pasó toda la guerra como conductor de ambulancias, haciendo objeción de conciencia en una unidad fundada por cuáqueros. En plena guerra, en el año 1917, Richardson se embarca en la gesta de calcular con sus métodos numéricos la proyección del tiempo en un día del pasado, en 1910, para el que había datos publicados meteorológicos detallados de toda Europa. Richardson montó una pequeña cuadrícula en Centro Europa y una serie de capas verticales para el aire y, partiendo de los datos a las 7 de la mañana, calculó a mano su proyección hasta 6 horas más tarde, donde todavía había datos reales. Este cálculo le llevó 1 mes y medio. Y los resultados fueron decepcionantes. Resulta que se había encontrado con el problema de la inestabilidad numérica. Pero lo interesante es que había puesto a punto un método para la predicción numérica del tiempo. Esto nos lo cuenta en detalle. En 1922, ha pasado ya un siglo, en su libro Predicción numérica, Predicción del tiempo mediante procesos numéricos, que podéis encontrar en la web de José Miguel Viñas, Divulga Meteo, como parte de la recopilación de documentos históricos que ha hecho Antonio Martínez Ron para su libro Algo nuevo en los cielos. Al acabar la guerra, Richardson vuelve a la oficina meteorológica y se interesa por el fenómeno de la turbulencia, posiblemente el problema de física clásica abierto más interesante, todavía no resuelto a día de hoy. Cuando me encuentre con Dios, le voy a hacer 2 preguntas. ¿Por qué la relatividad es tan complicada y cómo se explica la turbulencia? Tengo cierta confianza en que Dios será capaz de responder a la primera pregunta. Esta cita se atribuye a Werner Heisenberg, el de la mecánica cuántica. La catedrática de aeronáutica en Caltech, Beverly McKeown, dice que no somos capaces de saber cómo surge el flujo turbulento, pero al menos lo reconocemos cuando lo vemos. En una pieza de su blog, Francis Villatoro explica que la turbulencia para él es una especie de caos espacio-temporal en el seno de un fluido.
Richardson escudriñó los estudios sobre el movimiento del agua de Leonardo da Vinci e hizo experimentos en flujo turbulento a múltiples escalas, partiendo del humo de una cerilla, luego fuegos más grandes, la dispersión de las semillas de cardo y de diente de león, hasta la formación de los grandes cúmulos de nubes. Y fue capaz de caracterizar la turbulencia en el llamado número de Richardson, además de dar con la ley de escala de los 4/3. Pero la gran idea de Richardson en turbulencia es que la energía de los remolinos, la energía cinética de los remolinos grandes se transfiere a remolinos más pequeños. Y así sucesivamente, hasta que esta energía se pierde en forma de calor debido a la viscosidad del fluido. Es la llamada cascada de energías de Richardson. Él mismo lo expone así con un delicioso verso. Los remolinos grandes tienen remolinos pequeños que se alimentan de su velocidad. Y los remolinos pequeños tienen remolinos aún más pequeños, y así hasta la viscosidad, que es una variación de un poema de Augustus de Morgan, el de las leyes de Morgan, del siglo XIX, que a su vez está inspirado en otro poema, este de Jonathan Swift, el autor de los viajes de Gulliver del siglo XVIII. Y para cerrar un remolino de 4 siglos, fijaos, resulta que el rapero Lupe Fiasco ha utilizado los versos de Richardson en su canción Puntos y Líneas. Al acabar el libro, Richardson dice: «Y después de razonamientos tan arduos, ¿me puedo permitir una fantasía?». Y describe lo que se ha venido a llamar la fábrica de pronósticos, un gran teatro esférico ilustrado con un mapamundi y una rejilla donde detrás de cada celda una calculadora humana calcula la evolución del tiempo en esa zona. En el patio tenemos al director de la orquesta meteorológica que proyecta un rayo de luz roja sobre la zona que va más rápida y un azul sobre la que se está quedando más retrasada. Si miramos abajo encontramos a Charles Babbage, el de la máquina analítica, a John Napier, el de los logaritmos, y a Blaise Pascal, que entre otras muchas cosas hizo la Pascalina, una de las primeras calculadoras funcionales. En esta esquina está la llamada sala de la aritmética, donde encontramos a William Thomson, Sir Kelvin, el de las leyes de la termodinámica. Tenemos también a Ada Lovelace, la primera persona programadora. Y finalmente a George Boole, el de la lógica booleana. En 1950 se utilizó un ordenador ENIAC para post-predecir el tiempo, bien, esta vez sí. Lo hizo el matemático John von Neumann y un equipo de programadores liderados por su mujer, Clara Dann. Y 5 años más tarde, Bert Bolin era capaz de predecir el tiempo mediante procesos numéricos. La arquitectura en rejilla, las diferencias finitas y los cálculos en paralelo son, junto a las técnicas espectrales, clave en la predicción meteorológica moderna, utilizando superordenadores como este, el CIRRUS, de la Agencia Estatal de Meteorología de España. Pero volvamos un momento atrás, a 1920, año en el que la Oficina Meteorológica se asimila al Ministerio del Aire y Richardson se despide de nuevo. Pero seguiría trabajando en meteorología hasta que descubre que sus estudios en difusión turbulenta habían sido usados para diseñar armas químicas. Y os imagináis, al bueno de Lewis Fry casi le da un telele, así que destruye todos sus resultados no publicados todavía y jamás volvería a trabajar en meteorología. Pero desarrolla otro sueño. ¿Y si fuese capaz, con mis matemáticas, de modelar las relaciones entre potencias y contribuir así a disminuir las guerras? A esta fantástica gesta dedicó el último tercio de su vida y los resultados los podéis encontrar en estos 2 libros. Estadísticas de las contiendas mortales y armas e inseguridad. Richardson moría en 1953, un año antes del primer pronóstico meteorológico narrado en la BBC. Lewis Fry Richardson estaba convencido de que la ciencia tiene que estar al servicio de la ética. Su idea genial fue aplicar técnicas matemáticas para problemas que se pensaban intratables de esa manera. Claramente adelantado a su tiempo, pues no tuvo mucho reconocimiento en vida, pero a la postre su legado ha tenido un gran impacto. Y es que en ciencia y en general en la vida, los remolinos grandes tienen remolinos pequeños. Muchas gracias, eskerrik asko.